Hola, ¿cómo estás? Soy el Padre René Grimaldi. Bienvenidos al programa Con la Fe y la Razón, tema de actualidad para jóvenes y adultos. El tema de hoy se llama ¿qué es ser hijo de Dios? Es un tema muy interesante y actual. Comenzaremos con una pequeña introducción. En este mundo nuestro, mucha gente habla que actualmente hay una especie de crisis de valores que deben ser vividos por las personas. Hay también como una crisis de identidad, de saber qué es la familia, qué es el matrimonio. De hecho, algunos intentan como modificar lo que siempre se ha creído como que es la familia y el matrimonio. Otras personas se preguntan cuál es la manera correcta de actuar entre los humanos, cada hombre y cada mujer. Como es habitual en este programa, nosotros podemos acudir a conocer la verdad sobre estas realidades, y en especial sobre nosotros, tanto con la fe como con la razón. Con la recta razón podemos comprender que el ser humano no es un animal más. Quizá usted sabe que la palabra animal viene del latín anima, que hace referencia al alma. El animal es un ser que tiene un alma, es un ser viviente. Hay un alma, diríamos, propia de los animales y un alma espiritual propia de los seres humanos. Pero el ser humano no es un animal más. Decimos que es una persona, no es algo sino alguien, porque tenemos inteligencia y voluntad. Somos capaces de querer el bien y a la vez de buscar la verdad y llenarnos de ella. Pues resulta que la razón nos hace ver la gran dignidad de la persona humana. Decía alguien, cuando uno va en la calle y ve que está ahí quizás un gato atropellado o un perro atropellado, prácticamente nadie se baja ahí a intentar auxiliar o a sepultar a aquel gato o a aquel perro. En cambio, si un ser humano está herido, uno intenta ver qué hace para ayudarle, porque es un ser humano. Te vemos con la razón, nos va diciendo ya que el ser humano es alguien importante, alguien especial. Pero tenemos también otro campo u otro modo de conocer sobre el ser humano, que es con la fe. Tanto la razón como la fe son luces que nos orientan a nosotros. La fe, decimos, es una luz todavía más fuerte, porque viene de Dios. La fe, ¿qué dice respecto al ser humano? ¿Cuál es nuestra identidad? Quizá usted ha acudido alguna vez a un libro de escritura llamado el Génesis. En ese libro se cuenta al inicio, en dos relatos, la creación del mundo. En uno de ellos, después de que se ha relatado la creación de tanto los animales como las plantas, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Pues ahí aparece en el Génesis una enseñanza muy antigua, de hace miles de años. Aparece como cada hombre y cada mujer han sido creados a imagen y semejanza de Dios. No dice que las aves o los animales o las plantas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. No, solo el ser humano, cada hombre y cada mujer. Por tanto, ya aparece ahí una primera muestra de la gran dignidad del ser humano a la luz de la fe. Porque el ser humano es parecido, semejante a Dios. Luego aparece en el relato otra expresión muy interesante, y es una de las primeras palabras que Dios dirige al ser humano, al Adán, al hombre. La palabra, la pregunta es, ¿dónde estás? Dios que busca, Dios que habla a aquel ser humano. Es interesante cómo nada más Dios se dirige en diálogo a los humanos. Dios no dialoga con las plantas ni con los animales, porque son seres que están a una categoría mucho más baja que nosotros. Nosotros somos personas que tenemos, como se dice, una capacidad dialógica. Podemos entrar en diálogo con Dios. Hace algunos años el Papa Juan Pablo II, ante esa expresión de Dios que le dice al Adán, ¿dónde estás?, decía, ¿por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios pregunta? ¿Por qué Dios busca al hombre? Porque el hombre, el ser humano, se ha alejado de Dios. El ser humano es una criatura especial de Dios y se ha alejado de Él muchas veces. Por eso Dios nos busca, para que volvamos a estar cerca de Él. Y resulta que Dios nos busca y nos ha hablado muchas veces. Un libro de la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Dios habló en otros tiempos de muchas maneras y de muchos modos. Dios que hablaba por los profetas, hablaba también por los patriarcas, por autores inspirados. Y más recientemente Dios nos ha hablado a través de su Hijo, de Cristo. Vamos entonces a ver qué nos dice Dios, qué nos dice Cristo a nosotros en cuanto a nuestra identidad como personas. Ya en el Antiguo Testamento aparece la idea de Dios como un Dios único, el monoteísmo, e Israel como el pueblo de Dios. De hecho, hay una parte donde Dios dice,
vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Esa conciencia del pueblo elegido y el monoteísmo. Pero en el Nuevo Testamento se va a ampliar más esa consideración. Resulta que ya no es un Dios solitario, es un Dios que es familia. En Él hay un Padre, un Hijo